Buenas noches, doctor. Buenas noches. Cristian Ramiro Sosa Hinojosa. Adileni Gutiérrez Choquehuanca. Severina Hernández Condori. Marianela Ramos Condori. Aneta Velázquez. Juan Víctor Guarachi Quispe. Sonia Giovanna Mamani Quispe. Presente, doctor. Gracias, doctora. Buenas noches. Vilma Centeno González. Buenas noches, doctor. Buenas noches, colega. Buenas noches, doctora. Carol Vargas. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. José Alfredo Herrera Miller. Buenas noches, doctor. Buenas noches, colega. Oscar Chanés. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doc. Jessica Daniela Peredo Rojas. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctora. Magali Mamani. Juan Carlos Flores. Freddy Wakani Quispe. Miguel Coronel. Samuel Cruz Quiñajo. Laura Condori. Presente, doctor. Buenas noches. Luz. Buenas noches, doctora. Francisco Manuel Huanca Amaya. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Bien, colegas, para la jornada de hoy tenemos preparado este ingreso de lo que es la unidad 2, que comprende analizar la formación de los contratos, el consentimiento Doctor, como base. disculpe, perdón que le corte, no me llamó en la lista. A ver, doctorita, un momentito, por favor. Claro que sí. ¿Cuál es su nombre completo, colega? Solís Llanos, Guadalupe Nicole. Guadalupe Nicole. Sí, doctor. Doctor, abogado Juan Víctor Guarachi Quispe, por favor, doctor. Buenas noches. Colega, ¿cómo está, doctor Juan Víctor? Sí, ya está. De la doctora, Doctor, buenas me noches. permite. Juan Carlos Flores Martínez. Tenía problema de audio con mi otro monitor. Ya, doctor. Juan Carlos Flores Martínez, ¿verdad? Sí, doctor. Ya está, colega, ya está registrado. Buenas noches. Abogado Bueno, Axel Jordi Escobar Calloja, por favor, no me llamo lista. Calloja. Ya, ¿me reitera su nombre, por favor? Primero la doctora, por favor, que no hemos tomado en cuenta. ¿Cómo es su nombre? Claro que sí, doctor. Es Solís Llanos, Guadalupe Nicole. Nicole. Gracias, doctorita. El otro colega, por favor, que me acaba de recordar. Axel Jordi Escobar Calloja.
Axel Jordi Escobar Cayoja, ¿no? Así es. Gracias, doctor. Cayoja. Gracias, doctor. Entonces, a la doctora Solís Llanos Guadalupe Nicole y al doctor Axel Jordi Escobar Cayoja. Nadie más, ¿verdad? Perfecto. Les decía que para la jornada del día de hoy tenemos preparado este material que comprende el análisis en la formación de los contratos, expresamente el análisis y la observación de lo que establece el artículo 452 del Código Civil. Elementos muy fundamentales, elementos básicos que nos toca ver. Bueno, adelante, doctor Samuel, levanta la mano. Doctor, buenas noches, mil disculpas. Llamó lista, no me llamó, por favor, doctor. Samuel Cruz Quiñajo, ¿verdad? ¿Verdad, doctor? Sí, doctor. Sí, aquí está Samuel Cruz. Ya, perfecto. Sí, Samuel Cruz Quiñajo, doctor. Registrado, colega, no se preocupe, doctor. Gracias más bien por hacerme ver. Muchas gracias, doctor, muy amable. No, doctor, no se preocupe, un gusto. Les decía de que hoy nos toca analizar lo que es este artículo 452 del Código Civil. Cuando tenemos que analizar los elementos básicos de que está compuesto el contrato, ¿verdad? Elementos fundamentales en lo que son los requisitos enunciados en lo que son en la realización de todo contrato, ¿sí? Si me permiten compartir, por favor, ahí está. Es el capítulo 2 de nuestro Código Civil, que fundamentalmente son los elementos básicos, ¿no? Son los elementos básicos que se enuncia en nuestro Código Civil para la formación de los contratos, sin los cuales, sí, con la ausencia de alguno de los elementos, de alguno de los numerales que establece el artículo 452, bien puede el acuerdo de partes, bien puede el contrato no tener el efecto deseado, no tener la fuerza jurídica que las partes desean asignarle a un determinado contrato, ¿verdad? Entonces, en ese contexto de lo que son los contratos, fundamentalmente se van a describir tres elementos básicos y esenciales en lo que es estos requisitos del contrato que nos establece el 452 del Código Civil. ¿Sí? Esos elementos, a saber, son los que van a dar al acto jurídico para hacer el contrato que tengan la suficiente fuerza, les reitero una vez más, para causar los efectos deseados entre las partes, ¿verdad? Tales elementos, por ejemplo, de validez o más bien de inmunidad, ¿verdad? O más bien de inmunidad al contrato, al acuerdo que celebren las partes, van a ser básicos y sustanciales para cualquier acuerdo que las partes deseen generar en su contexto. Va a ser al mismo tiempo de que el mismo no tenga efectos de nulidad, es decir, no sea atacable, no sea vulnerable en el contenido y en el acuerdo que las partes tengan. Consiguientemente, vamos analizando lo que es, por ejemplo, el consentimiento, ¿verdad? Cualquier contrato, cualquier acuerdo que tenga por objeto la exoneración de estos elementos va a causar simple y llanamente la nulidad, va a establecer algún elemento que va a sustentarse en lo que establece el 549 y el 554 de nuestro Código Civil, cuando él establece que son causales de nulidad y anulabilidad, ¿no? A ese efecto vamos a ver la ratio decidendi también que nos ha establecido el Tribunal Constitucional cuando analicemos la sentencia constitucional plurinacional 919-2014 de 15 de mayo, que establece un lineamiento correcto, un lineamiento prudente en el ámbito de lo que es ahora
el tema del enfoque de la nulidad y la anulabilidad. Bien, uno de los elementos de validez del contrato no va a ser indudablemente lo que es la capacidad, ¿verdad? La capacidad. Aquel elemento fundamental sin el cual las partes no pueden realizar un determinado acuerdo o contrato. Ese consentimiento que establece el 452 como requisito válido y fundamental para la realización de un contrato, emerge dos elementos fundamentales, ¿sí? Dos elementos muy básicos que establece la cualidad de las partes. Primero, ¿sí? Establecer la oferta que una de las partes hace para la realización de un determinado acto jurídico, ¿sí? La oferta que hace uno de los sujetos que tiene por fundamento determinar el ofrecimiento a la realización de un determinado contrato. Y el otro contexto del consentimiento, en el número 2, diríamos así, es la aceptación. Sí, la aceptación. Es decir, dos ámbitos distintos en los cuales el consentimiento se manifiesta para la realización de un determinado acto jurídico. Ambas voluntades están coincidiendo, ambos elementos subjetivos de las partes están coincidiendo, los mismos que son de manera diferente, ¿verdad? Lo habíamos visto ya en la anterior clase. Uno que tiene por objeto, ¿sí? Ofertar y otro que tiene por objeto aceptar, ¿verdad? Esos dos contextos, esos dos elementos fundamentales se unen en uno solo bajo el principio del consentimiento de las partes, que dicho sea de paso, ¿no? El 473, lo vamos a ver, vicios del consentimiento, tiene que estar expresado, tiene que estar manifestado de voluntad propia, ¿verdad? No tiene que tener ningún elemento que pueda constreñir, que pueda de alguna manera vulnerar o que pueda presionar, ¿verdad? A la liberación o a la expresión de ese consentimiento. Tiene que ser espontáneo, tiene que ser de propio interés legítimo de las partes que tenga por finalidad la creación de ese acto o negocio jurídico. ¿De acuerdo? Ahora bien, en el contrato, además de lo que es esa capacidad, además de lo que es ese elemento fundamental de lo que vamos a ver, ¿sí? En ese consentimiento, de los 4 elementos que habíamos visto, otro de los elementos, estamos diciendo que en el numeral 2 del 452 nos señala el objeto, ¿sí? Un objeto que generalmente tiene que ser lícito en el comprendido, que establece que todos los contratos se realizan y tienen eficacia jurídica y fuerza legal respecto del contenido lícito que tenga el contrato, ¿verdad? Entonces, ese objeto que puede ser, por decir, la venta, compraventa de un bien inmueble, por decir, o el contrato de préstamo de dinero, o el contrato de mandato, por ejemplo, ¿no? O el contrato de transacción, ¿verdad? Un contrato de arrendamiento. Siempre tiene que tener un objeto lícito, un objeto que responda a las condiciones de ser sustentable, de ser eficaz y que tenga el suficiente respaldo de lo que es la norma jurídica. Disculpas, por favor. Entonces, el objeto, ¿sí? Es decir, que sea lícito en el ámbito del tráfico jurídico, que esté dentro de lo que es el contexto patrimonial también de las partes, ¿verdad? No podríamos convenir, por ejemplo, un contrato que tenga por objeto, la compra-venta, por ejemplo, de partes, ¿no? Del cuerpo humano, ¿verdad? De órganos vitales del cuerpo humano. No podríamos establecer un contrato de compra-venta, promesa de venta o finalmente cualquier tipo contractual, a no ser o excepto tenga que ser la donación, ¿verdad? Aspecto que está regulado, pero no así una compra-venta de órganos humanos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces,
tiene que ser el objeto que no sea contrario al orden público ni a las buenas costumbres, ¿verdad? Que no sea contrario al orden público ni a las buenas costumbres. Ese contrato tiene respaldado, tiene fuerza de ley entre las partes. Ahora bien, la presencia de estos 4 elementos de validez en un contrato ya hacen que sean válidos sus efectos e impiden que se produzca cualquier elemento que pueda tachar de nulidad al contrato. ¿Sí? Pero ellos mismos no se refieren a la eficacia jurídica, es decir, que producen efectos jurídicos, no solo por factores de inmunidad que los vamos a ir añadiendo a lo que es el contrato, ¿sí? Sino que impiden que se produzca la nulidad correspondiente ante la falta de alguno de estos elementos como los habíamos visto hace un momento, ¿no? El contrato, el consentimiento, el objeto y más adelante veremos lo que es la causa y la forma, ¿verdad? Entonces, a falta del consentimiento, a falta del objeto en un contrato, sí o sí va a ser elemento que va a ser del contrato deficiente, va a ser vulnerable en el ámbito de su eficacia jurídica que nosotros tenemos que darle o que pretendemos dar al contrato. Tal elemento también en el ámbito del consentimiento está la legitimación para poder contratar que la ley exige en cada una de las personas que celebran un determinado contrato. Es decir, hay un principio general, por ejemplo, de que toda persona puede ser parte en un contrato y los efectos jurídicos de este recaen sobre el patrimonio de esa persona, ¿verdad? Toda persona puede ser capaz, puede ser hábil, puede expresar su consentimiento y puede establecer el objeto mismo de lo que es el contrato. Pero hay excepciones, habíamos visto también en la anterior clase, ¿verdad? Hay ciertas personas que no pueden ser parte en determinados contratos y debido a ello estos no producen efectos jurídicos, ¿verdad? Por ejemplo, los abogados, ni los jueces, ni el martillero, ni los peritos, por ejemplo, pueden ser partes de la celebración de un contrato de compra-venta de los bienes que estén en litigio, por ejemplo, ¿verdad? Que son objeto de los juicios en que dichas personas intervengan, ¿verdad? No podemos nosotros ser parte en ese tipo de contratos. Razón por la cual la venta es una contravención de esta prohibición que no podría producir efectos jurídicos, ¿verdad? Otro elemento que lo habíamos visto en la anterior clase, por ejemplo, es lo que expresa el artículo 591 del Código Civil, ¿verdad? El artículo 591 del Código Civil claramente expresa que no podemos celebrar contratos de compra-venta entre cónyuges, ¿verdad? Vamos a revisar ese artículo nuevamente. Aquí está, ¿verdad? Dice sección 3 de la capacidad para comprar y vender. Entonces, el 591 nos dice prohibición de venta entre cónyuges. El contrato de venta entre cónyuges, ¿verdad? El contrato de venta no puede celebrarse entre cónyuges excepto cuando estén separados en virtud de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, no podría vender mi alícuota parte, mi al 50% de acciones y derechos que me corresponden de un bien inmueble que hemos obtenido en nuestra comunidad ganancialicia con mi cónyuge. No le podría yo vender, no le podría transferir, ¿verdad? Entonces, la ley me está estableciendo esa prohibición. Otro elemento, ¿no? El artículo 666 también del mismo Código Civil, ¿verdad? Nos habla de la prohibición, ¿sí? De la donación entre cónyuges o convivientes, ¿no? Esta sección dice de la capacidad de donar y de recibir por donación, dice. De igual manera, hace un análisis de lo que es la capacidad. Si bien todos tenemos la capacidad, pero como lo estamos viendo, hay excepciones en el ámbito de lo que es la expresión y el consentimiento de las partes en la realización de un determinado contrato. Este 666 nos dice, los cónyuges durante el matrimonio o los convivientes durante la vida en común no pueden hacerse entre sí ninguna liberalidad, exceptuando las que se conformarán a los usos, ¿verdad? Entonces, podré regalar a mi cónyuge, por ejemplo, un teléfono celular, un anillo, una joya, una prenda, ¿verdad?
puedo hacerlo eso, pero establecer, por ejemplo, la donación de mi alícuota parte del inmueble que hemos constituido en nuestra comunidad ganancializa va a ser un poco difícil, ¿verdad? Casi imposible. No vamos a poder realizar ese contrato de venta o de donación. Por excepción, los efectos jurídicos de un contrato se producen no sobre el patrimonio, siempre sobre el patrimonio de las partes que lo celebraron, ¿verdad? Sino sobre el patrimonio ajeno de otra persona, puede ser, ¿no? Ahí está el artículo, por ejemplo, el 804, ¿sí? El 804 del Código Civil, el 809 también del Código Civil, que es el contrato de mandato que dice nuestro Código Civil, ¿verdad? Mandato general, mandato especial y la noción del mandato, ¿no? Mediante el cual, el 804 nos dice, el mandato es el contrato por el cual una persona se obliga a realizar uno o más actos jurídicos por cuenta del mandante. Consiguientemente, si yo procedo a la venta, por ejemplo, ¿no? A la venta de un bien inmueble, cuyo poder yo tengo, por ejemplo, de mi mandante, es el señor Pedro Pérez, ¿no? Entonces, no está recayendo el contrato que yo estoy celebrando, en el que yo estoy manifestando, por ejemplo, el consentimiento, en el que yo estoy expresando el objeto del contrato, no recae sobre mi patrimonio, ¿no? Sino recae sobre el patrimonio y sobre el interés del que me ha otorgado el poder, en este caso, el poder dante, ¿verdad? El poder conferente. El mandante, diríamos así, a la naturaleza que establece el 804 del Código Civil. Recae sobre su patrimonio, ¿verdad? Y en ese contexto, vemos de que la venta que un comprador de buena fe lo hace puede ser de la herencia, ¿verdad? De la herencia que normalmente yo puedo estar heredando, por decir, un determinado patrimonio por sucesión hereditaria, sí, tampoco podría recaer sobre mi patrimonio, sino que recae sobre el patrimonio que posiblemente voy a heredar, digamos así, ¿verdad? A ese elemento se podría llegar cuando siempre se dice de que mediante la celebración del contrato y la expresión del consentimiento puede afectar un patrimonio que no podría estar dentro del marco del interesado. Puede ocurrir que un contrato tenga los dos elementos de existencia, ¿verdad? Y los 4 elementos de validez que nos establece el 452 del Código Civil, ¿verdad? Pero en otros elementos vamos a ver de que el consentimiento ha de entenderse como la existencia en el cual el oferente, es decir, la parte que está entregando, que está expresando la realización de un contrato, está estableciendo un elemento de complacencia, digamos así, en la realización de una oferta mediante el cual pretende generar la realización de un contrato. Yo tengo un bien inmueble, por ejemplo, en compra-venta, en venta, ¿verdad? En venta. Esto tengo un inmueble en venta. Hay otra persona, ¿verdad? Hay otra persona que está interesado y que tiende por objeto crear un tema de obligación para proceder a la compra, ¿verdad? A la compra. Entonces, en ese acuerdo consensual que las partes van a celebrar en adelante, va a generar obligaciones entre las partes. Por una parte, será de mí, que en mi calidad de vendedor, transferir el bien inmueble, ¿verdad? Transferir el bien inmueble y por la otra parte será pagar el precio acordado por el inmueble. El consentimiento en una primera acepción, o sea, en un primer entendimiento, se establece como la voluntad del deudor para obligarse, ¿no? El consentimiento de la parte que se obliga exige que en el deudor, por ejemplo, haya una voluntad real, ¿sí? ¿Sí? Que no existe en la persona que podría ser incapaz, ¿verdad? En este caso, el consentimiento en un menor, por ejemplo, el consentimiento en una persona que es una persona ebria, por decir que es una persona ebria consuetudinaria, o en la persona que está bajo los efectos de alguna situación psicotrópica, por ejemplo, ¿no? Una persona que está drogada, ¿no? O está demente finalmente, ¿verdad? Entonces, si bien los tribunales suelen considerar estos elementos como vicio del consentimiento, esta situación se puede presentar también en los casos de incapacidad no declarada, que más adelante lo vamos a ir viendo para ver cómo son esas reglas de la incapacidad.
Otro elemento que es parte de la manifestación del consentimiento es que la voluntad sea expresada en forma seria y precisa, ¿verdad? Ya que una promesa por simple juego o de broma, por ejemplo, o en escena o con fines didácticos o un consentimiento simulado, o cuando vagamente se dice, por ejemplo, que se vende algo a menos del costo, no constituye la voluntad de obligarse entre las partes, ¿no? Lo que querría decir, por ejemplo, yo en clase estoy ofreciendo un terreno en venta, ¿verdad? Estoy ofreciendo un terreno en venta y hace rato lo dije de que hay un señor que está obligado a comprarme por la oferta que me ha hecho y está obligado a pagarme el precio. Aspecto que por el fin didáctico no constituye una situación seria que pueda consolidar una disposición patrimonial de mi parte, ni tampoco la obligación de esa persona para generar el acto jurídico, ¿verdad? Simple y llanamente para fines didácticos es un ejemplo, es una situación que estamos colocando en sala, en pizarra, digamos así, para que podamos ejemplarizar. No siempre eso puede ser algo serio, ¿verdad? No lo podemos tomar en serio. La voluntad expresada en el consentimiento debe ser exteriorizada, sea de forma expresa cuando se manifiesta verbalmente, por escrito o por signos inequívocos, sea de manera tácita o si resulta de hechos o de actos que lo presupongan o que finalmente autorizan a presumirlo, excepto en los casos en que la ley o por convenio la voluntad debe manifestarse de manera expresa. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esta situación? ¿Verdad? Que la voluntad debe expresarse de forma verbal, forma verbal y por signos inequívocos que de alguna manera hagan entender que la parte sí está de acuerdo en la celebración de ese contrato, ¿sí? O podría ser de manera tácita también, ¿verdad? Que lo vamos a ir viendo más adelante. De manera expresa, como podría ser, ¿verdad? Yo al ofertar ese terreno, ¿verdad? Ese terreno en el ejemplo didáctico que estoy colocando, constituimos ambas partes en la oficina de un profesional abogado y firmamos la minuta de transferencia, ¿verdad? Por el cual yo acepto la transferencia patrimonial de mi bien inmueble en favor del señor que es el comprador. Y él procede a la transferencia de un determinado monto de dinero, es el precio por la compra de este bien inmueble. ¿Verdad? Consiguientemente, hay una expresión en el ámbito, el contrato de manera expresa se ha celebrado esta situación con la manifestación del consentimiento de ambas partes. ¿Verdad? No, otros dirán, pues no, pero el contrato es consensual. Sí, es consensual desde el momento en que acordamos la venta-compra, ¿verdad? Pero se volverá expreso en el momento en que nosotros firmamos ese documento y manifestamos de manera inequívoca, ¿sí? Inequívoca la transferencia o la realización de un determinado acto jurídico. En ese mismo contexto, hay contratos que pueden resolverse de manera tácita, ¿verdad? Vaya a ser, por ejemplo, de que yo en el inmueble que yo tengo un arrendatario que está al amparo del 685 del Código Civil, está en un contrato de arrendamiento, ¿sí? El contrato de arrendamiento ha finalizado el pasado mes de mayo, por ejemplo, ¿verdad? Y miren, estamos en junio, julio, estamos en el mes de julio y prácticamente no le digo absolutamente yo nada. Tampoco él me dice si renovaremos o finalmente haremos un nuevo contrato. Se entiende que en esta parte, sí, se entiende que en este contexto se ha materializado la reconducción tácita, digamos así, y por las partes hay un consentimiento tácito en la ejecución del contrato. Por mi parte, de permitir de que el inquilino, el arrendatario, siga viviendo y por parte del arrendatario, ¿verdad? Es seguir pagando el canon de alquiler mientras él haga uso del inmueble que se le ha concedido. Esos casos son los que van a determinar, por ejemplo, un siguiente elemento, ¿verdad? Que esa voluntad tenga un determinado contenido, ¿verdad? Requisito este que da origen en el ámbito del estudio de la doctrina, por ejemplo, que exige que las partes expresen una voluntad interna, ¿sí? Aunque exige la exteriorización en la manifestación de ese contrato, sí, atienden fundamentalmente a la voluntad declarada, enfocan a la voluntad declarada, ¿verdad?
nuestro derecho, nuestro Código Civil está en ese contexto de que la no ausencia, la no liberalidad, la no expresión de la voluntad, por ejemplo, puede ser signo de que el contrato pueda ser, al tenor del 554 del Código Civil, anulable, ¿verdad? Anulable. Es decir, la ausencia de consentimiento, nuestro Código Civil nos dice que el contrato puede ser anulable. Así está en el artículo 554, casos de anulabilidad del contrato. Es decir, el contrato será anulable, uno, por falta de consentimiento para su formación, ¿no? El contrato no ha tenido el consentimiento. En este caso, yo en la compra-venta, les reitero, ¿no? En la anterior clase habíamos puesto ya un ejemplo similar. Yo no tengo necesidad de vender el bien inmueble y me voy a la ciudad de Santa Cruz o viajo al exterior, ¿verdad? Dejo a cargo de un cuidador, por ejemplo, el terreno, ¿verdad? Mientras estoy en el exterior, mientras estoy ausente de mi propiedad, el cuidador o una tercera persona ajena procede a la transferencia del bien inmueble, ¿sí? Falsificando o adulterando ese documento en favor de una tercera persona, ¿verdad? O de una tercera persona. No existe en este caso la expresión de la voluntad del titular del bien inmueble manifestada de manera libre, ¿verdad? Yo no estoy expresando mi voluntad. A esa situación, el Código Civil en este artículo 554 nos dice que el contrato puede ser anulable por falta de consentimiento para su formación. Reitero una vez más, enseguida vamos a analizar esa sentencia constitucional que les había hecho referencia cuando modula de manera expresa el contenido de este artículo 549 y el artículo 554 del Código Civil al determinar, ¿no?, una ratio decidendi en el ámbito de que esta falta de consentimiento no puede convalidarse, no puede confirmarse, no puede ser objeto de ratificación de un elemento, de un hecho que ha nacido en el ámbito del ilícito, en el contenido ilícito que engloba esta situación contractual. El consentimiento en una segunda acepción, esto es como acuerdo de las voluntades que se conjuncionan en una sola actuación, hemos dicho, para generar un nuevo contexto contractual, no existe cuando no hay coincidencia en las dos voluntades, ¿sí? Lo que ocurre principalmente en los casos del llamado errores en los que no hay coincidencia en el tema del objeto del contrato, ¿verdad? No puede haber, digamos, yo estoy tratando de vender este bien inmueble, ¿sí? Estoy ofreciéndolo en venta. El señor piensa que estamos celebrando un contrato de arrendamiento o piensa que estamos celebrando un contrato de donación, ¿verdad? Entonces, en este contexto hay el error en el ámbito de la identificación en el objeto del contrato. No hay coincidencia, ¿sí? Yo estoy vendiendo un anillo de oro, por ejemplo, y el señor piensa que es un anillo de plata, ¿verdad? No hay coincidencia sobre la naturaleza del mismo, lo que en algunos casos esta ineficacia, esta situación puede determinar en que existan vicios en la manifestación de vicios del consentimiento, ¿verdad? Que pueda determinar, digamos así, que yo presione para que se compre este bien inmueble, podría ser cuando no es el que yo siempre he ofrecido, ¿sí? Puede ser que le he ofrecido, por decir, en un céntrico o una céntrica calle, en una céntrica avenida, en un lugar muy atractivo, cuando en realidad después de celebrar el contrato lo voy a mostrar, voy a entregar el terreno y no es de acuerdo a las condiciones que yo había ofrecido, ¿no? Es un lugar ya muy alejado, que no tiene condiciones básicas, por ejemplo, y menos todavía no representa el precio. El consentimiento como acuerdo de voluntades se descompone en las partes, en momentos, como lo habíamos dicho, ¿no? Una primera instancia o un primer momento es la oferta o publicitación o propuesta, primeramente, ¿no? Hemos dicho que el contrato se materializa sobre dos elementos bien fundamentales, ¿no? Sobre dos elementos bien fundamentales. Cada una de las partes tiene una situación jurídica diferente al que va a crear por efecto del contrato, ¿sí? Mi situación jurídica en este momento es la de vendedor.
tengo un interés legítimo, tengo un interés patrimonial, tengo una legitimación sobre un derecho propietario que me induce a celebrar un contrato de venta. Quiero vender el bien inmueble. Sí, estoy ofreciendo el bien inmueble. Sí, hay una oferta, hay una publicitación, alguien que quiera comprar mi bien inmueble. ¿Sí? De la otra parte, un sujeto B, alguien dirá, yo acepto. ¿Sí? Yo acepto el bien inmueble. Con las condiciones que nos está ofreciendo, acepto el bien inmueble. Acepto el precio, acepto el lugar, acepto las condiciones de la documentación y otros elementos que hacen a lo que es el contrato, ¿no? Entonces, esos elementos, cuando la oferta se hace a una persona presente, por decir, que se tiene enfrente sin fijarle plazo de aceptación, el autor de la oferta queda desligado, ¿no? Queda desligado si la aceptación no se hace de inmediato o es al mismo tiempo que ocurre cuando la oferta se hace por vía telefónica, podría ser, ¿no? Alguien me podría llamar, me dice, sí, don Jorge, estoy de acuerdo con la compra, me interesa y bueno, estoy conforme con el precio, con el lugar y con los documentos, ¿verdad? O finalmente puede ser a través de cualquier medio electrónico, hoy, por ejemplo, por el tema del teléfono, puede ser por WhatsApp, por ejemplo, ¿verdad? O de cualquier otro elemento tecnológico que permita asegurar la aceptación de la recepción de la oferta que yo he hecho sobre la venta de ese bien inmueble. Es importante notar que puede producirse un contrato entre ausentes, ¿verdad? Tiene lugar cuando la oferta se hace a una persona que no está presente, es decir, que no se tiene enfrente, en este caso, como en el anterior, si el autor de la oferta pone un término para aceptar, queda obligado durante ese término, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el mismo terreno, lo estoy ofreciendo en venta, pero por una situación muy, muy, muy necesaria. Sí, lo voy a colocar hasta el día de mañana, por decir, hasta el día de mañana, ¿verdad? Mañana es domingo 14 de julio, hasta el día de mañana 14 de julio, hay una oferta de que el terreno en su precio real valga, por decir, unos $10,000 y yo hasta el día de mañana lo estoy liquidando, por decir, en unos $5,000, $8,000, un precio muy debajo de lo que es el real, ¿verdad? Entonces, son elementos que se contextualizan en el ámbito de lo que es consentimiento de las partes. Las partes libremente expresan su consentimiento en la manifestación de ese acuerdo, de ese contrato real, de ese acuerdo que tiene por objeto crear efectos jurídicos. Otro elemento que en el ámbito de lo que es el consentimiento va a ser aquel que legitima a la persona relativo a lo que es la capacidad, ¿verdad? La capacidad. La capacidad en el ámbito de lo que es la realización de los contratos, actos y negocios jurídicos, se dice que una persona es sujeto de relaciones jurídicas cuando evidentemente tiene capacidad jurídica y tiene capacidad de obrar, ¿verdad? La capacidad jurídica del sujeto presupone una actitud estática, pasiva del sujeto, que está reconocida en el ámbito de lo que es nuestro Código Civil, en el artículo 1 fundamentalmente, ¿verdad? Y nuestro artículo 4 del Código Civil, que ha sido reformulado del inicial de 1976, que modifica lo que es la mayoría de edad al establecer, por ejemplo, que de los 21 años ahora se adquiere a los 18 años mediante Ley 2089 del 5 de mayo del año 2000, ¿verdad? Entonces, esa capacidad de obrar, sí, esa capacidad de obrar refiere la aptitud de la persona para ser titular de las relaciones jurídicas que le afectan y presuponen una actitud estática del individuo, puesto que por sí solo, el hecho de ser persona ya goza de la misma al haber alcanzado esa mayoría de edad. ¿Sí? Frente a la cual podemos determinar que ahora sí es capaz de poder celebrar contratos y negocios jurídicos, ¿verdad? Entonces, esa capacidad de obrar puede ser plena cuando, reitero una vez más, se adquiere la mayoría de edad. No así cuando adquiriendo la mayoría de edad es todavía incapaz
o tiene algunas limitaciones, ¿verdad? El sujeto no puede razonar por sí mismo, el sujeto no puede tener una libre expresión del consentimiento en la realización de un determinado acto o negocio jurídico, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, compra-venta, puede ser que un menor tiene algunas limitaciones, ha cumplido la mayoría de edad, a los 18 años, es plenamente capaz de obrar, pero tiene algunas limitaciones, alguna dependencia, algún grado de interdicción que le impide valerse por sí mismo, ¿verdad? Entonces ahí tendrá que ser objeto, por ejemplo, de una situación jurídica que precautele sus intereses y sus derechos en la celebración de ese determinado contrato. El mayor de edad puede ser capaz, reitero una vez más, en todos los actos de la vida, salvo en las excepciones establecidas. Una vez más, ¿no? Traemos también a objeto de ejemplo lo establecido en el artículo 591 del Código Civil, ¿verdad? Yo soy plenamente capaz, ustedes mírenme, soy plenamente capaz, no tengo ningún elemento que pueda de alguna manera privarme en la realización de un determinado acto jurídico, en este caso de compra-venta, y quiero vender el bien inmueble, una parte de mi patrimonio del 50%, quiero vender a mi esposa, ¿verdad? Entonces, en ese artículo 591 claramente nos está señalando, ¿verdad? Nos está diciendo de la capacidad para comprar y vender, ¿verdad? Por muy capaz que yo sea, por muy hábil que sea en el ámbito del derecho, por muy expresado en el ámbito de mi legitimación que yo tenga sobre mi patrimonio, no puedo yo realizar, ¿no? La compra-venta, no puedo realizar la venta entre cónyuges, no podría yo celebrar esa situación, no hay esa posibilidad. No podría donar también mi bien inmueble, no podría donar, por decir, mi inmueble a la luz o a la interpretación del artículo 666 del Código Civil. Esta incapacidad de obrar propia del menor de edad, por ejemplo, no emancipado o de algunos incapacitados, cuando así lo señale la ley, supone que el incapaz para realizar válidamente cualquier auto jurídico necesita la asistencia de un representante o de los padres o tutores, ¿verdad? Todo ello es un perjuicio de que en el mismo ordenamiento jurídico se presenten una serie de capacidades de obrar diferentes para poder hacer válido aquel acto o negocio jurídico, ¿no? Hay muchos contratos, por ejemplo, que yo los he visto, dicen, ¿no? Traen un contrato de compra-venta, dice, voy a celebrar este contrato de compra-venta, estoy comprando para mi hijo, por decir, ¿no? Estoy comprando para mi hijo. Entonces, quien va a firmar el contrato no es el menor, ¿verdad? No es el menor, no es el hijo, ¿verdad? Lo celebra o alguno de los progenitores, puede ser el papá o puede ser la mamá o alguno de los parientes que los represente, ¿verdad? Pero sí, eso sí, se registra el derecho propietario, puede ser a nombre del beneficiario en este caso, y sí, con la enunciación en el ámbito de derechos reales de que el mismo es menor y que para efectos de la firma del instrumento protocolar, de la firma de la minuta de transferencia, por ejemplo, está siendo representado por su papá, el padre podría ser el menor, o un tercero que interviene en el ámbito del proceso de perfeccionamiento de esa escritura pública. Ahora, hay elementos que van a determinar que la ley precautela ese grado de incapacidad de obrar en aquellas personas que no tienen esa plenitud de la manifestación de esa capacidad de obrar, ¿verdad? La inexistencia de la capacidad de obrar, tal como sucede en los menores de edad no emancipados o mayores de edad, incapacitados de valerse por sí mismos, se instituye lo que son los representantes, la representación legal del incapacitado, ¿verdad? En este supuesto, como el incapaz de obrar no puede adquirir derechos o asumir obligaciones, debe hacerlo a través de su representante, quien será quien lo sustituya en esa actividad jurídica
¿sí? En esa actividad jurídica, quedando exceptuado su representación a los actos expresamente de carácter personalísimos que por razón de ese carácter no pueden realizarse ni tan siquiera a través del representante. Es decir, hay algunos elementos que en el ámbito del Código Civil hay que analizarlos, ¿no? Yo no podría aceptar, como nos dice el artículo 1, por ejemplo, del Código Civil, no podríamos aceptar la herencia a un menor de edad, por ejemplo, que tenga cargas y gravámenes, ¿no? ¿Verdad? Tiene que ser todo lo que es en el ámbito de la favorabilidad, todo lo que sea un patrimonio que sea más activo que pasivo, ¿verdad? A eso nos referimos en esa inexistencia de capacidad. Ahora, hay capacidad de obrar limitada, ¿verdad? Este es el caso de los menores de edad emancipados o de los incapacitados mayores de edad en los que la sentencia de incapacidad no se les ha privado totalmente de capacidad de obrar. ¿Sí? En ambos casos, el ordenamiento puede exigir un complemento de su capacidad, es decir, que el sujeto puede actuar por sí en la vida jurídica y no por medio de su representante legal como el totalmente incapaz. Pero ese acto jurídico solo será válido si interviene y coopera en el mismo tiempo otra persona llamada por ley para completar esa capacidad. En este término, me gustaría ver el tema de lo que es el ámbito sucesorio, de la sucesión testamentaria, ¿verdad? Se permite, por ejemplo, que en el ámbito de la sucesión testamentaria se pueda, antes de cumplir los 18 años de edad, la persona pueda ya dictar su testamento. Enseguida les voy a pasar el artículo. Puede dictar ya su testamento cumplidos los 16 años de edad, por si acaso, ¿verdad? Es algo que la ley de manera excepcional establece para lo que es el tema de la disposición de, testamentaria en este caso. Aquí está, por aquí está. Bien, enseguida les voy a comentar esa situación. Entonces, son elementos, reitero una vez más, que en el ámbito de los contratos se es requerido para la formalización de elementos que hacen a lo que es el contrato, ¿no? En este caso estamos viendo y analizando el consentimiento, ¿no? La liberalidad de la voluntad de las partes, la expresión en la formación de un determinado acuerdo o contrato para celebrar y ejecutar efectos jurídicos solamente válidos entre las partes de contenido patrimonial, ¿no? En ese objeto que las partes mutuamente se constriñen generando obligaciones para las partes, ¿verdad? En el consentimiento expresado en el contrato. La causa y lo que es el otro elemento, la forma, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una pequeña pausa, por favor, unos 5 minutos. Enseguida regresamos para poder continuar y para que yo prepare el material también, ¿no? Si me permiten, por favor, 5 minutos regresamos. Bueno.
Bien, vamos a retornar para complementar esta última sesión, este último segmento que tenemos para analizar ya y terminar de analizar este contenido que nos habíamos trazado el día de hoy, de lo que es el tema de la causa que establece el 452 del Código Civil como causa de los contratos, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo o fin o determinante y la causa en los contratos, ¿no? Generalmente la doctrina identifica dos causas diferentes, ¿verdad? ¿Qué es el fin o motivo que determinó a las partes celebrar un contrato, un cierto contrato, y la causa de una obligación contractual, ¿no? ¿Qué es el motivo por el que en ese contrato cada parte aceptó obligarse en algo en favor de la otra parte, ¿no? Por ejemplo, Juan compra una casa de Pedro, decíamos hace un minuto atrás, porque quiere habitarla con su familia, ¿no? Causa del contrato, o sea, el fin que percibió Juan para contratar, y en dicho contrato Juan se obliga a pagar el precio a Pedro, ¿verdad? Porque este a su vez se obliga a transmitirle la propiedad de la casa en cuestión. Causa de la obligación, según los causalistas, o sea, el fin directo e inmediato por el que se obligó a Juan, ¿verdad? Pues se obligó a Juan como vendedor. Aunque tanto el objeto como el fin o motivo determinante de un contrato deben ser lícitos, así lo establece la norma,
Hay que tener en cuenta que el objeto del contrato que recae sobre la prestación del hecho, esto es el objeto hecho, debe ser un hecho posible y lícito, ¿verdad? Posible y que tenga el contenido jurídico de carácter lícito. Pero no podríamos ver o no podríamos transar un contrato de compra-venta o como habíamos dicho, de algún bien inmueble de carácter público, por ejemplo, una calle, una plaza, o finalmente hacer un contrato de compra-venta de algo que esté prohibido, ¿verdad? Podría ser, digamos, droga, decían alguna vez, o finalmente disponer la compra-venta de algún órgano humano, ¿no? Es un concepto muy distinto del fin o motivo determinante de contrato que también debe ser siempre lícito. En un contrato de obra, por ejemplo, ¿verdad? En un contrato de obra a precio alzado, un arquitecto se obliga a construir, por ejemplo, unas oficinas, ¿verdad? Es un objeto perfectamente lícito del contrato, pero el fin o motivo determinante de ambos contratos se proponen de acuerdo con lo que se declaran o hacer constar de otra manera, establecer que tales oficinas podría ser una distribuidora de contrabando, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, motivo o fin o determinante del ilícito del contrato, ¿no? Yo le podría decir al arquitecto de que me elabore un inmueble, ¿no? Un inmueble, y el arquitecto elabore el inmueble con los 3 o 4 pisos, pero yo le voy a dar una finalidad, un uso diverso a lo que es el aspecto lícito que tiene el ordenamiento jurídico, ¿verdad? Establecer un almacenamiento de contrabando, un almacenamiento de, por ejemplo, gasolina, ¿sí? Gasolina, diésel o algo que esté prohibido en el manejo de ese tipo de contratos. Entonces, estos son los elementos sobre los cuales nos habla de lo que es el consentimiento o la causa de la obligación que nos dice el 452 del Código Civil, ¿no? Entonces, hay que determinar bien en ese contexto cuáles son los parámetros sobre los cuales este 452 nos genera, por decir, de que primero el consentimiento tenga que ser liberado como una expresión de la autonomía de la voluntad de manera libre y consentida, sin ningún tipo de constreñimiento para poder constituir un determinado acto o negocio jurídico, ¿verdad? De carácter siempre lícito. Ese consentimiento, además, como hemos dicho, debe estar exteriorizado o manifestado por persona capaz, ¿verdad? Capaz de obrar, por persona que tenga toda la aptitud y el interés jurídico que tenga por objeto crear, modificar una relación de carácter jurídico, de carácter patrimonial, lo diría el profesor Walter Kaune, por si acaso no es su definición. Habíamos visto que el objeto, ¿verdad? Todo contrato, sí o sí, tiene un objeto de la obligación al cual las partes se someten mediante esa relación contractual. El objeto puede ser de una prestación que tiene por objeto tener la disponibilidad patrimonial por parte del vendedor en favor del comprador y de parte del comprador en calidad de deudor asumir el precio en favor del vendedor sobre el pago de ese inmueble, por decir. Y la causa, fundamentalmente, la causa, ¿verdad? La causa manifestada como aquel fin lícito en el cual las partes deciden constituir una determinada relación contractual. Yo voy a vender la casa, mi causa es una finalidad lícita porque necesito ese dinero, por ejemplo, para poder motivos de salud o quiero comprar otro bien inmueble o finalmente quiero disponer en alguna otra situación, ¿verdad? La causa del comprador será pues determinar que ese bien inmueble está comprando para generar una residencia desde el domicilio de su familia, por ejemplo, ¿verdad? E ingresamos a analizar otro elemento que nos está diciendo el 452, que es la forma, ¿verdad? Habíamos visto ya en la anterior clase cuando decíamos que la ausencia de la forma, por decir ad solemnitate en algunos contratos, puede determinar la ineficacia y lo que es la vulnerabilidad en el ámbito de su transacción, en el ámbito de lo que es la estructura misma del contrato, ¿verdad? Documentos que han sido reservados, que tienen eficacia jurídica desde el ámbito de su formalidad y de su solemnidad,
para tener eficacia jurídica en el ámbito registral, no podrían generar ese efecto, no podrían generar esa situación si es que les falta algún elemento de forma que el 452 nos está determinando, ¿verdad? Y paralelamente, en concordancia con este artículo 452, el artículo 491 nos dice que contratos tienen que ser celebrados mediante documento público, ¿verdad? Mediante documento público. Todos estos documentos los vamos a ir viendo en adelante, pero en concreto quiero llegar al análisis de lo que es la ausencia de algunos de estos elementos que nos dice el 554 del Código Civil. Podría ser, por ejemplo, en el caso del consentimiento, señalar la anulabilidad, ¿verdad? La anulabilidad. Y esta ratio decidendi que decide en el tema de lo que es el consentimiento, hace muy bien el análisis de esta sentencia constitucional número 919, quebrado 2014 del 15 de mayo, que en el ámbito de la ratio decidendi, reitero, dice sobre el consentimiento como causal de anulabilidad y nulidad de los contratos, dice. Corresponde ingresar y realizar una interpretación de la legalidad de los artículos 549 y 554 del Código Civil en relación al consentimiento como causal de nulidad y anulabilidad, desde y conforme las normas constitucionales. En este marco, en relación al tema del consentimiento como causal de nulidad o anulabilidad en los casos de supuesta suplantación y falsedad de los contratos, es preciso recordar que la falsificación o falsedad son contrarios a los principios ético-morales de la sociedad plural, artículo 8 de la Constitución Política del Estado. Y el artículo 8 de la Constitución Política del Estado nos señala: nos dice, ¿no? El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural, amaquella, amayuya, amasúa, no seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón, suma camaña, vivir bien, ñandereco, vida armoniosa, tecocabi, vida buena, y vi mareí, tierra sin mal, y capañán, camino de vida noble, ¿verdad? El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales para el vivir bien, ¿verdad? Para vivir bien, nos dice, ¿verdad? Entonces nos dice... es preciso recordar que la falsificación o falsedad son contrarios a los principios ético-morales de la sociedad plural del artículo 8 de la Constitución Política del Estado, según los cuales debemos señalar que una aplicación estricta del consentimiento como causal de anulabilidad no puede incluir, de acuerdo al nuevo marco constitucional, la convalidación de un acto ilícito, como es la falsificación de instrumentos públicos y privados. En este sentido, allí donde se demuestre manifiesta ilicitud debido a la falsificación, a la falsedad de instrumentos públicos o privados, su invalidación no puede depender únicamente por la vía de la anulabilidad, sino de la nulidad, nos está diciendo, ¿verdad? Ahí está haciendo un razonamiento un poco más amplio en el ámbito de lo que es la nulidad de los contratos. Toda vez que desde una interpretación teleológica, la nulidad de contratos cuyos casos están establecidos en el artículo 549, ¿y qué nos dice el 549? ¿No? El contrato será nulo por faltar en el contrato el objeto o la forma prescrita por la ley como requisito de validez. 2, por faltar en el objeto del contrato los requisitos señalados por la ley. 3, por ilicitud de la causa y por ilicitud del motivo que impulsó a las partes a celebrar el contrato. 4, por error esencial sobre la naturaleza o sobre el objeto del contrato. Y 5, en los demás casos determinados por la ley, ¿verdad? Entonces,
Estos se fundamentan en la necesidad de proteger el bien común en su dimensión objetiva, ¿verdad? Es decir, todos estos contextos señalados del artículo 549, 549 casos de nulidad del contrato, establecen y protegen una dimensión objetiva de interés social en la realización de todo contrato, nos está diciendo, ¿verdad? Entonces, por cuya razón el acto jurídico es inconfirmable. Entonces, la ausencia de consentimiento nos está diciendo que es inconfirmable y su accionamiento es imprescriptible, ¿sí? Y su accionamiento es imprescriptible. ¿Qué nos está diciendo el 557 del Código Civil? Imprescriptibilidad de la excepción de la anulación. El demandado puede poner la excepción de anulación en cualquier tiempo, nos está diciendo, ¿verdad? Entonces, consiguientemente, nos dice de que es imprescriptible el accionamiento por alguna situación de nulidad o con la ausencia del consentimiento. Por su parte, la anulabilidad, cuyas causales están establecidas en el artículo 554 del Código Civil, ¿no? Que nos dice las causales de anulabilidad. El contrato será anulable, 1, por falta de consentimiento para su formación, 2, por incapacidad de una de las partes contratantes. En este caso, la persona capaz no podrá reclamar la incapacidad del prohibido con quien ha contratado. 3, porque una de las partes, aún sin haber sido declarada interdicta, era incapaz de querer o entender en el momento de celebrarse el contrato, siempre que resulte mala fe en la otra parte, apreciada por el principio, por el perjuicio que se ocasione a la primera según la naturaleza del acto o por otra circunstancia. 4, por violencia, ¿verdad? Por violencia, dolo o error sustancial sobre la materia o sobre las cualidades de la cosa. 5, por error sustancial sobre la identidad o las cualidades de la persona cuando ellas hayan sido la razón o motivo principal para la celebración del contrato. Y 6, en los demás casos determinados por la ley, ¿verdad? Causales de anulabilidad. Entonces, dice, tiene por finalidad garantizar a las partes el cumplimiento de las normas legales en la formación del contrato, a causa, por ejemplo, de los vicios del consentimiento, dolo o violencia, entre otros establecidos en la norma dimensión subjetiva. Un entendimiento contrario tendría como efecto la convalidación de actos manifiestamente ilícitos que contravienen los principios ético-morales de la sociedad plural, entre ellos el vivir bien, rompiendo la armonía y el equilibrio entre las relaciones del conjunto de la sociedad, dimensión objetiva. Por lo tanto, más allá de las formas y formalidades, no puede efectuarse la simple subsunción respecto de un hecho de manifiesta ilicitud como es la falsificación a una causal de anulabilidad, más aún tomando en cuenta que conforme lo entendió el Tribunal Supremo de Justicia, una característica del acto anulable es la posibilidad de operar su confirmación, situación contraria al orden constitucional en el caso de la falsedad, ¿verdad? Ahí está este razonamiento, reitero una vez más, es la sentencia constitucional número 919, quebrado 2014, del 15 de mayo. No sé si se ha logrado comprender este contenido, distinguidos colegas. Buenas noches, doctor. Vilma Centeno le habla. Sí, se ha podido comprender de la lectura de la sentencia constitucional que la ausencia del consentimiento no se puede considerar simplemente un hecho generador de una posible anulabilidad de un contrato, puesto que la confirmación de este depende del origen del consentimiento, si existió o no en un inicio. Porque el consentimiento puede estar nublado por ciertos aspectos y puede ser susceptible de una confirmación, pero si el consentimiento inicialmente no existe o está totalmente bajo el engaño, entonces, o bajo una causa ilícita, no podrá ser válido aún a pesar de la confirmación que quieran hacerle las partes, puesto que el origen
es ilícito y por lo tanto es ineficaz para las partes y para las demás personas involucradas. Ese sería mi entendimiento, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctora Vilma. Indudablemente, ¿verdad? Este razonamiento hace ver de que la ausencia, ¿no? La ausencia en el comportamiento de las partes, en la liberalidad que tiene el consentimiento, no puede ser materia de confirmación y convalidación, ¿sí? Hay otro tipo de contratos, por ejemplo, que sí pueden ser objeto de confirmación, ¿verdad? Pueden ser objeto de convalidación. Por ejemplo, cuando hay bienes ganancialicios, ¿no? El artículo 192 del Código de las Familias nos dice que los bienes en su transferencia, cuando son bienes ganancialicios, y tienen que tener el consentimiento y la conformidad del cónyuge, ¿verdad? O para generar cualquier carga, por ejemplo, en el ámbito de derechos reales, para ceder en transferencia, para poder hipotecar o para dar en garantía, nos está diciendo, ¿no? Consiguientemente, ahí tiene que, eso sí, son contratos que pueden ser confirmables. Yo puedo hablar con mi cónyuge, le digo, estaba registrado solamente a mi nombre y bueno, ha habido un cruce de información, por decir, en derechos reales o con el notario. Hay que dar confirmación, hay que convalidar, ¿verdad? Entonces, se hará pues una escritura pública de conformidad de venta, por ejemplo, ¿no? O conformidad de préstamo de dinero o conformidad con la garantía hipotecaria de este inmueble o conformidad de cesión a título gratuito, por ejemplo, podría ser, ¿verdad? Entonces, y consiguiente ratificación de la escritura pública a los fines de su publicidad en derechos reales, ¿no? Pero lo que no puede ser confirmable, lo que no puede ser convalidado, son aquellos hechos que emergen, por ejemplo, de la falsificación. Yo les decía, si alguien mi terreno se lo ha vendido, alguien ha dispuesto de mi terreno, el cuidador que yo he dejado, por ejemplo, de mala fe, ha optado por plagiar, por falsificar documentos y ha procedido a la venta. Entonces, no podríamos, yo llegado aquí a la ciudad de La Paz, decir, bueno, lo ha vendido, hay que confirmar, hay que convalidar, hay que consolidar, voy a dar mi consentimiento, ¿verdad? Entonces, no hay ese razonamiento. Esta sentencia constitucional que les hago referencia es muy importante para poder tomar ese enfoque en el ámbito de lo que es la nulidad y la anulabilidad. Ahora, miren, otro razonamiento que nos diferencia en el ámbito de lo que es la nulidad en el tipo de los contratos. Dice, ¿no? Este ratio decidente está en la sentencia constitucional número 2139, quebrado 2012, del 8 de noviembre del año 2002. Dice, declara la constitucionalidad en el fondo del artículo 564, numeral 1 del Código Civil. 564. ¿Qué nos dice el 564 del Código Civil? Disposiciones comunes, dice, prescripción de la acción y de la excepción rescisorias. La acción rescisoria prescribe en el plazo de 2 años contados desde el momento en que se concluyó el contrato. Parágrafo 2. La excepción rescisoria prescribe en el mismo plazo y al mismo tiempo que la acción rescisoria. Este entendimiento nos decide analizar. Se declara la constitucionalidad en el fondo del artículo 564, numeral 1 del Código Civil. Por cuanto las causas para la anulación del contrato parten básicamente de la ausencia de consentimiento, de la conformación del mismo, fundándose en la incapacidad de obrar del afectado o incluso el uso de la violencia o el error sustancial sobre la identidad o cualidades de la persona con quien se contrata, cuando ellas hayan sido la razón o motivo principal para la celebración del contrato. Mientras que en la rescisión del contrato tenemos que, si bien existen vicios de consentimiento, ¿sí? Mientras que en la rescisión, reitero, mientras que en la rescisión del contrato tenemos que, si bien existen vicios del consentimiento, estos dependen de las circunstancias apremiantes al momento de la consolidación del contrato y la diferencia de las contraprestaciones entre las partes, por lo que las causas para solicitarla son distintas y menos graves que para la anulación de los contratos.
¿no? Entonces, aquí nos está haciendo un razonamiento entre lo que es la diferencia entre lo que significa la anulación y la rescisión. Y esta sentencia constitucional número 2139 del año 2012, del 8 de noviembre del año 2012, declara, reitero, en la parte introductoria les había dicho, declara la constitucionalidad de lo que es este artículo 564. Una situación es la nulidad y otra situación, lo que está diciendo acá, es aquellos elementos, aquellas circunstancias apremiantes que de alguna manera han apremiado, han sido partícipes, por ejemplo, al momento de la suscripción del contrato. Ejemplo, en el primer caso, sobre la nulidad, creo que ya lo tenemos entendido, ¿verdad? No hay consentimiento, no hay expresión propia de la voluntad del vendedor o de algún sujeto interesado. Eso ya comprendemos. En el segundo caso, sí, en el segundo caso, no podemos nosotros alegar, por decir, la nulidad del contrato porque en el mismo hayan situaciones demasiado desproporcionadas, por ejemplo, en contra del deudor, ¿verdad? Estoy prestando, por ejemplo, mediante un contrato de préstamo de dinero, la suma de, por decir, $10,000 con el interés mensual del 20%, imagínense, ¿sí? Del 20%. O finalmente, tal vez estoy firmando un contrato de venta con pacto de rescate, por ejemplo, de un bien inmueble que vale aparentemente unos $20,000, vale un bien inmueble, y yo estoy firmando ese contrato de venta con pacto de rescate en la suma de $5,000, por ejemplo, ¿no? Hay una desproporción entre lo que es el préstamo o el pago de la obligación. Consiguientemente, este razonamiento de esta sentencia constitucional nos está haciendo bien identificar lo que son las causas de la nulidad que hemos visto ya, ¿sí? Lo que es la nulidad en ausencia del consentimiento, y otro es el ámbito de lo que es aquellos contratos que, si bien tuvieron el consentimiento, por ejemplo, de las partes, pero hay un consentimiento que ha sido apremiado por algunas circunstancias que han obligado a las partes a la suscripción del contrato. Consiguientemente, reitero, esta sentencia constitucional dice, no podríamos demandar de nulidad ese tipo de contratos, ¿sí? Que tienen consentimiento de las partes apremiados a una determinada circunstancia en su formación, ¿verdad? Tendríamos que establecer, dice, el razonamiento de este artículo 564 del Código Civil, establecer, por ejemplo, la excepción rescisoria o la acción rescisoria por excesiva onerosidad, podría ser, o por algún elemento que nosotros consideremos que realmente atenta a ese orden público objetivo que es la realización de los contratos, ¿verdad? Entonces, eso habría que comprender. No lo podríamos atacar directamente de nulidad, sino que hay otros elementos y hay otros factores que nos pueden hacer ver de que ese tipo de contratos pueden estar sujetos a otra situación de accionamiento en la vía jurisdiccional. ¿Sí? Sé si tienen algún aporte, tal vez. Ustedes también tal vez tienen alguna experiencia que compartir entre los colegas de acá de la clase. Colegas, a ver, adelante. Buenas noches, doctor. Yo quisiera compartir algo parecido al tema. Resulta que hace un par de años tuvimos un caso importante, un señor de 60 años aproximadamente, que estaba en una situación económica difícil con la enfermedad de su esposa, que estaba en terapia intensiva. Entonces resulta que él tenía solamente un patrimonio, que era una casita, y hace la transferencia de una casita que tenía un valor aproximado de $60,000 en la suma de $7,000 a su sobrina. Y esta sobrina, aprovechando las circunstancias y el momento y la emergencia, este señor recibe la propiedad, la pone a su nombre e incluso suscribe una hipoteca con el banco después de ponerlo a su nombre. Entonces, dentro del plazo de menos de un año, habiendo tomado conocimiento de esta situación, se planteó una resolución de contrato bajo el tema de la lesión enorme, que a veces no sé si es tan conocida por el tema de justificar al juez las circunstancias del señor y la diferencia abismal entre el precio de la transferencia y el valor comercial. Es más,
Incluso el valor de la transferencia era mucho más inferior al valor catastral, que es el valor base que tiene cualquier inmueble en determinados municipios. Entonces, manifestando al juez la situación, viendo el tema de la esposa y las circunstancias, se pudo llegar a la resolución del contrato. No se trataba de una nulidad del contrato, por supuesto. Había un consentimiento, había un conocimiento, pero las circunstancias apremiantes hacían una excesiva onerosidad en favor de la sobrina ante una desventaja inminente fuera del consentimiento o fuera de lo que realmente podría suceder en contra del vendedor. Entonces, en ese sentido, se pudo obtener una sentencia por la resolución del contrato. Hubo la devolución del dinero entregado por la sobrina y la entrega del inmueble a nombre del señor. Por supuesto que no quedó ahí, tuvimos que hacer incluso un desapoderamiento, puesto que la sobrina no quería entrar en razón, aparte de la sentencia, ¿no? Pero creo que tiene algo que ver con el tema que estamos tocando en este momento. Muchas gracias. Gracias, doctora Vilma. Muy bueno el ejemplo, ¿verdad? Muy bueno, evidentemente. Sí, hay el 473 del Código Civil, lo vamos a ir analizando de aquí en adelante, ¿no? No sé si alguno de los colegas también, al igual que la doctora Centeno, tiene alguna experiencia en el ámbito de nuestra práctica jurídica. A ver, colegas, ¿alguien más? Muchas gracias, doctora Vilma. Muchísimas gracias. No, entonces, en adelante, elementos que los vamos a ir viendo cuando analicemos la ineficacia del contrato, ¿verdad? Ahí está lo que en la diapositiva estamos viendo, la nulidad del contrato, artículo 549, anulabilidad, y después veremos lo que sería la rescisión del contrato conforme nos está estableciendo por algún elemento que conviene analizar en el ámbito de los vicios del consentimiento del 473 del Código Civil, ¿verdad? El Código Civil nos establece en esta subsección el error, violencia y dolo, ¿verdad? Y nos está detallando, no es válido el consentimiento prestado por error o con violencia o dolo, dice, ¿no? Ahí está dejando expresamente definido que ese consentimiento que lo hemos visto al tenor del 452 en su numeral 1, nos dice, no es válido si concurren estos elementos del error, la violencia y el dolo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver más adelante, inclusive a lo que la doctora nos estaba detallando, lo que sería la lesión, ¿verdad? La lesión en el ámbito de la desproporción que existe en el ámbito de la transferencia, en este caso del ejemplo que nos ponía la doctora, ¿no? ¿Alguien más que desee participar, colegas? A ver, alguien que levante la mano, por favor. Doctor, yo tengo una preguntita con respecto al procedimiento, tal vez me pueda ayudar a despejar. No, he visto un caso reciente que hay una transferencia de un inmueble que se ha hecho perfectamente, ya está inscrito en derechos reales y todo, pero ha sido hace unos 4 años atrás aproximadamente, con la consecuencia de que la persona que vivía en la casa y le transfirió, tenía cierta enfermedad y constantemente pedía plazos para la entrega de la casa. Pero pasados 4 años, ahora la señora no quiere entregarla a la casa. Entonces, mi duda es si el procedimiento correcto sería una acción reivindicatoria, puesto que esa no prescribe jamás, o simplemente como una obligación de hacer, puesto que la entrega de la casa es parte de las obligaciones de una transferencia. Lo pregunto más que todo porque han pasado 4 años, no es reciente. Esa sería mi duda. Muchas gracias. Ya, doctorita, muchas gracias por la pregunta. Revisemos el 429 del Código Procesal Civil, ¿sí? Para la ejecución de una sentencia que ordene el cumplimiento de una obligación de dar, cuyo objeto sea algún bien determinado o que se halle en el patrimonio del deudor, se librará mandamiento de desapoderar de ella al obligado y entregarla al actor con el auxilio, en su caso, de la fuerza pública, nos está diciendo este artículo 429 del Código Civil. Es más, doctora, en este contexto del Código Procesal Civil, en el cumplimiento de las obligaciones, revisaremos el artículo 101, a ver, del Código Procesal Civil, si me colabora, por favor.
Perdón, 401 es, doctora, 401, ¿verdad? Entonces, este artículo que lo habíamos leído hace un momento atrás, nos está dando la posibilidad de accionar en el ámbito de lo que es este caso, por ejemplo, la figura de ejecutar algunas obligaciones a las cuales estaba constreñido o estaba obligada la otra parte, ¿no? El parágrafo 2 también nos dice, si fuera imposible la ejecución en especie o no se encontrar en el patrimonio del obligado, sino en la de un tercero que tenga título con fecha anterior al embargo, se procederá a la ejecución por el valor del bien más daños y perjuicios que se liquidarán por la vía incidental. En este caso, este parágrafo segundo nos está dando una posibilidad de que en caso del que el bien inmueble ya no esté, digamos así, o la cosa ya no se encuentre en manos del deudor. Pero para nosotros, si en el caso que usted nos coloca en pregunta, sería la aplicación del parágrafo primero, ¿no? Para la ejecución de una sentencia que ordene el cumplimiento de una obligación de dar, cuyo objeto sea algún bien determinado que se halle en el patrimonio del deudor, se librará mandamiento de desapoderamiento de ella al obligado y entregarla con el auxilio de la fuerza pública, en su caso nos está diciendo, sin perjuicio, ¿no?, de la aplicación del artículo 401, por ejemplo, cuando nos dice que podría ser computable las sanciones pecuniarias por incumplimiento que tenía ella de dar, ¿no?, de entregar el bien inmueble, en este caso, cuando ha sido por compraventa. No sé si se aplica en este caso, doctorita Centeno, a ver. Sí, yo tenía entendido, por ejemplo, que en los contratos, por lo general, siempre se hace una cláusula de fecha de entrega cuando uno hace una transferencia, ¿no? Muchas veces se entrega la posesión del inmueble a la presente fecha o se entrega la posesión del inmueble dentro de un mes o dentro de un plazo determinado. Pero si el contrato en sí no establece una fecha de entrega como tal y entendiendo que han pasado más de 4 años, yo estaba viendo la idea de una acción de reivindicatoria, puesto que esta acción la puede ejercer el propietario ante cualquier persona, se crea esta con derechos o no, y no prescribe nunca. Mientras el derecho esté vigente, este tipo de acción no prescribe. Y en este tipo de acción también nos otorgan la posibilidad de un desapoderamiento de cualquier persona que lo esté ocupando o reteniendo temporalmente. Entonces, yo por lo general entendía que esta aplicación del Código Procesal Civil se hacía cuando se establecía un plazo para la entrega en el contrato de transferencia. Entonces, en ese sentido iba un poco mi duda porque no lo redacté yo el contrato de transferencia. En todos los contratos de transferencia que redacto siempre se pone una cláusula específica con respecto a la posesión del inmueble. Pero este contrato es bastante general, el que me ha tocado revisar, es muy, muy general, no tiene los detalles específicos y ahí ante la ausencia de una determinación, pues a veces hay la posibilidad de argumentar por las partes si se establecía o no un plazo para la entrega o si se había un permiso de ocupación o algo así. Pero considero que una acción reivindicatoria en el caso concreto, al menos después de tantos años de 4 que años. ha pasado hecho el contrato, sí correspondería una acción reivindicatoria. No sé si algún otro colega tenga también alguna otra alternativa, porque creo que estamos aquí para que despejemos dudas y para que nos apoyemos unos a otros. A veces la experiencia es más amplia de alguno en cuestiones particulares. Muchas gracias. Gracias, doctora Vilma. La propuesta está lanzada. A ver, colegas, no sé si alguien más quisiera participar, no sé qué experiencia podemos transmitir o relatar tal vez. Doctor, buenas noches. Doctor Chávez, buenas noches. Buenas noches, doctor. Una consulta, doctor. Tal vez viendo el tema que estábamos tratando, por ejemplo, entre los casos de nulidad del contrato indica en el número 3 por ilicitud de la causa, ¿no? Y dando lectura al artículo 489, el mismo refiere, la causa es ilícita cuando es contraria al orden público o las buenas costumbres. No, ahora, ¿cuál sería su criterio de usted, doctor? O tal vez eso nos puede aclarar, ¿no? Cuando indica de que existe por ejemplo, un contrato que ha sido falsificado, ¿no? Y nos indica que va al consentimiento. Pero ¿no será que se puede aplicar también esta parte de la causa ilícita por ser contrario al orden público y a las buenas costumbres? ¿No? Porque evidentemente cuando es algo ilegal, bueno, va en contra de esos principios ético-morales, ¿no?
Esa es la consulta, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. No, la causa ilícita del 489 dice la causa es ilícita cuando es contraria al orden público, ¿verdad? O a las buenas costumbres, o cuando el contrato es un medio para eludir la aplicación de una norma imperativa. Entonces, este ámbito de la causa hay que analizarlo ilícitamente. Alguien está celebrando un contrato ilícito cuando decide de alguna manera eh, mm, buscar un elemento para evadir, por ejemplo, algún imperativo de la norma jurídica. Yo así lo entiendo, doctor. Imagínense, yo quiero lo que les decía en algún ejemplo, ¿verdad? Yo estoy haciendo un contrato de compra-venta a favor de mis hijos, ¿sí? Para pagar solamente el 3% del impuesto, por ejemplo, ¿verdad? El 3%, cuando realmente en el contrato no hay no hay ningún precio en este caso por parte de los hijos a favor del padre. No, no hay esa situación. O finalmente, hay algunos contratos que se hacen hasta ahora. Nosotros nos basamos en los contratos, por ejemplo, de compra-venta y le colocamos ahí la base imponible. La base imponible puede ser 1.000 bolivianos, 2.000 bolivianos, cuando en realidad ese contrato comercialmente no es bien inmueble comercialmente, no significa ese monto, ¿verdad? Significa un poco más o en esa situación. Podría ser, digamos, por ahí entiendo este tema de lo que es la causa ilícita, ¿no? El tema de la nulidad, por ejemplo, va más en el fondo mismo, de acuerdo a ese razonamiento jurisprudencial que lo hemos leído, va a la ausencia de un elemento básico y fundamental para mi criterio, que ahora ya está aclarado mediante esta ratio decidendi, que es la ausencia del consentimiento. Es decir, alguien no ha expresado, por decir, no me ha tomado en cuenta como sujeto titular de lo que es el derecho propietario y ha vulnerado, ¿no? Ha transgredido el orden público falsificando la documentación y dándole eficacia jurídica, por decir, a los supuestos registral en favor de otra persona. Entonces, ahí la causa creo que no se ha manifestado, porque yo en ningún momento tenía yo motivo alguno o causa que me motive a la transferencia del inmueble, porque yo no estaba acá, ¿no? Mucho menos mi consentimiento no se ha expresado en el contrato. Entonces, por ese lado podría yo determinar de que entre el ámbito de lo que es la nulidad del contrato y la causa podríamos hallar una pequeña diferencia, ¿verdad? En la causa podría ser ilícita cuando realmente estoy haciendo una simulación del contrato, por decir, una simulación del contrato. Estoy comprando en $30.000 y, bueno, le ponemos la base imponible que solamente había sido 13.000 bolivianos o 1.300 bolivianos, ¿no? En el alto generalmente les digo todos, creo que estamos así en ese tema. Póngale el precio que está figurando en la base imponible nomás, doctor. Dice, perfecto. Revisamos y la base imponible es un monto muy por debajo de lo que establece el precio que se está pagando. Y actualmente ustedes han debido ver, ¿no? Las notarías de fe pública, por ejemplo, dicen, queremos hacer el contrato de compra-venta, la minuta, el protocolo, todo. Y además un documento privado por el precio real del bien inmueble, dicen, ¿verdad? Así. Antes se hacía, pero ahora existe ya ese sistema de control que ha establecido ya la Dirección del Notariado Plurinacional en aplicación del Decreto Supremo 2189, que ahora ya el notario de fe pública es una especie de sujeto de informe, digamos, sobre las actividades ilícitas de las personas en el ámbito patrimonial, ¿no? Entonces ha establecido ya mecanismos por los cuales ya no es posible hacer esa situación porque ya constituiría una especie de manifestación, por ejemplo, de contratos simulados, ¿no? Y estableciéndose también este elemento de la causa ilícita, ¿no? De los contratos cuando dice, ¿no? Contraria al orden público. Yo debería pagar lo que realmente estoy pagando por el impuesto, por el bien inmueble, ¿no? El 3% de los $20.000, por ejemplo, y no pagar el 3% por los 1.500 bolivianos que tiene la base imponible del inmueble, por ejemplo. Entonces, yo por ahí entiendo esa situación, mi distinguido doctor Chanés. No sé si, bueno, modestamente, no sé si ustedes también tienen alguna otra interpretación para poder, ¿no? Compartir esa experiencia. Doctor, yo quisiera dar mi opinión con respecto a eso, porque he Adelante, visto doctora Vilma.
un casito parecido que creo que aplica acá. Como nosotros sabemos, antes, por ejemplo, en los contratos antiguos, sí se inscribían directamente en derechos reales, muchas veces no se pagaba, o no sé por qué no se pagaba el impuesto que se tiene que pagar por el antiguo. No, habida cuenta que ahora está exigiendo derechos reales el pago, es decir, que tanto el antiquecista como el propietario creen su NID para el tema de pagar impuestos. Por ejemplo, están tratando de hacer un contrato de anticresis simulado en un contrato de préstamo con garantía hipotecaria. En el sentido de que he visto un contrato que me trajeron para que revise, un contrato privado, por supuesto, no cumple las formalidades establecidas en el código para considerarse un anticresis, pero dice textualmente, un contrato de préstamo de dinero en el cual se especifica 0 interés y como compensación y contra la prestación, el acreedor le prestaba temporalmente el uso de su inmueble a la persona tanto. O sea, es un contrato de préstamo, pero es un contrato simulado, es un anticresis simulado de préstamo. Entonces me parece que aplica perfectamente a este caso como ejemplo, ¿no es cierto? Solo quería compartir eso. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias. Y sin todavía tomar en cuenta que el contrato de anticrético está sujeto a una tributación por parte de las partes, ¿no? Entonces, son elementos en los cuales, por ejemplo, mueve a las partes a ver en ese ámbito de la libertad contractual que nosotros tenemos, generar este tipo de relaciones jurídicas que posibilitan, ¿no? Que posibilitan tener obligaciones a veces sinalagmáticas perfectas o imperfectas desde el ámbito de los contratos, ¿verdad? Entonces, todos estos casos hay que analizarlo, colegas, en el ámbito del derecho civil. Es amplio, muy amplio la interpretación de la autonomía de la voluntad en los contratos. Si ustedes revisan acá nuestro Código Civil, Código Procesal Civil, todo emerge de la relación contractual. Nosotros a cada día, a cada momento estamos celebrando contratos, ¿verdad? Todos los días estamos celebrando contratos. En algunos casos unilaterales, en otros casos bilaterales, en otros casos multilaterales de varias personas. Entonces, todos los actos que nosotros desarrollamos están sujetos a lo que son las obligaciones emergentes de las partes cuando ejercemos, reitero una vez más, este tipo de actividades jurídicas, ¿no? Y siempre en el ámbito lícito, ¿no? Que tenga el objeto lícito en la realización de todo acto y negocio jurídico, ¿verdad? ¿Alguien más, colegas, que quiera apoyar, por favor? ¿Quién más tiene alguna experiencia, por favor? Doctor, ¿podría comentar otro contrato que vi, por Claro favor? que Que sí. me pareció interesante. Ha sido uno de La Paz que me tocó revisar acá, acerca de una donación de uno de los órganos de un hermano a su hermana. Un hermano que ya tenía 62 años, ¿no es cierto? Es profesional y todo, y una hermana que tenía 35. Quien necesitaba la donación era la hermana de 35. Pero en vista de que el hermano de 62 años no tenía hijos, no tenía esposa, y tenía una condición económica no muy favorable, dentro de su contrato para asegurarse que la hermana iba a hacerse responsable de él, se firma un documento privado en el que ella se compromete a correr con todos los gastos médicos y de recuperación del hermano. Eso hasta ahí yo lo vi normal, pero hay una cláusula especial que dice, ¿no es cierto? Que en caso de que la señora tanto, la hermana tanto, se negara a realizar el pago de la recuperación y el seguimiento de salud, entonces se constituirá en una multa de tanto, ¿no es cierto?, de $60.000, mismos que el señor podrá realizar una hipoteca en el bien inmueble determinado y ponen las características del inmueble. Estamos hablando de que se está entendiendo que se está comercializando un órgano, ¿no es cierto? Aún si no lo dicen textualmente, pero de la forma de Implícitamente. redacción, implícitamente ambas partes lo están aceptando. Entonces, el origen o la causa es ilícita, por lo tanto, el contrato es ineficaz, el contrato no podrá ejecutarse en ese sentido. Eso lo he visto hace poco, entonces quería comentarlo. Muchas gracias.
Gracias, doctora. Evidentemente, a todas luces, ese contrato tiene una causa ilícita, ¿no ve? Del mismo no puede emerger obligaciones en las cuales ahora yo podría constreñir al cumplimiento de la obligación, al cumplimiento del contrato a la otra parte, ¿verdad? Sabemos que hay una causa ilícita, entonces en ese contexto creo que es el ejemplo más vivo, digamos así, que nos puede dar a entender de que esa causa es ilícita. Consiguientemente, ahí está de que no podría ejecutarse, no podríamos nosotros tener obligaciones, en este caso, sinalagmáticas que puedan de alguna manera obligarnos al cumplimiento, ¿verdad? No se puede hacer esa situación, ¿no? Reñidas con el orden público, decía, ¿no? Entonces, cuando dices reñidas que afectan a lo que es el ordenamiento público, ¿no? Claramente ese contrato sale de lo que es el entendimiento del orden público y se materializa en otro contexto. Entonces, son elementos que hay que verlos. Y indudablemente, yo les digo, colegas, hace un mes pude ver un acuerdo, ¿sí? Un acuerdo, un contrato de conciliación emergente de una conciliadora acá en la ciudad del Alto, ¿no? Donde mi cliente tiene ¿cómo les puedo decir? Un proceso previo, ¿no? Y la anotación preventiva, ¿no? Por ese proceso está en derechos reales. Pero ese proceso de anotación preventiva en nada a ella le impide, ¿no? Le impide poder ceder, por ejemplo, en contrato de anticrético o arrendamiento los ambientes del inmueble. Ella hizo eso, se dio en contrato de arrendamiento y ahora la inquilina, la arrendataria, se niega a salir del bien inmueble, ¿no? Cuando nosotros accionamos en el tema de lo que es la vía conciliatoria para que pueda a la misma salir del bien inmueble de manera pacífica y qué sé yo, pues el conciliador le dice, sabiendo que tu inmueble estaba con anotación preventiva, tú puedes ir presa, le dice, tú puedes ir presa por haber arrendado un bien inmueble que tenía una anotación preventiva, le dice. Miren ustedes la situación en la que un conciliador que se supone, ¿no? Que está bien preparado en el ámbito del derecho, puede establecer ese tipo de argumentos como para poder atemorizar o intimidar a la otra parte, ¿no? Supongo que ha sido un desliz, no lo sé, pero son cosas que pasan, ¿no? Y es más, ¿no? Atendiendo a esa situación, este conciliador ha rubricado un acta mediante el cual a mí es desproporcionada la situación, porque le permite, por ejemplo, perdonarle muchos alquileres, casi un año prácticamente a la arrendataria, y darle un tiempo, un plazo de unos 3 meses más para que la misma pueda seguir viviendo y desocupe el inmueble con esos 3 meses a título gratuito. ¿Todo por qué? Porque sabes que has alquilado un bien inmueble que estaba con anotación preventiva y eso tiene apremio corporal, ¿no? Así, en ese contexto, la amenaza y la señora pues viene con ese documento que realmente llama muchísimo la atención, ¿no? Como les digo, les reitero, ha sido redactado por un conciliador aquí en la ciudad del Alto. Realmente llama la atención. Bien, colegas, no sé si hay algo más que nos podamos compartir en esta noche. ¿Alguien más, por favor? Bien, son las 9:26. Vamos a llamar la lista para ver quiénes están en clase todavía. Vamos a coordinar. Bueno, el doctor Cristian Ramiro Sosa. Adi Leni Gutiérrez Choquehuanca. Severina Hernández Condori. Marianela Ramos Condori. Anet Velázquez. Juan Víctor Guarachi Quispe. Sonia Giovanna Mamani Quispe. Presente, doctor. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. Vilma Centeno González. La doctora Vilma Presente. participó. Carol Vargas. Presente, doctor. Gracias, doctora. José Alfredo Herrera Miller.
Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Oscar Chanés, también participó el doctor. Sí, presente, Jessica doctor. Daniela Peredo. Gracias, doctor. Presente, doctor. Magalí Mamani. Juan Carlos Flores Martínez. Presente, doctor, y buenas noches. Buenas noches, doctor. Freddy Wakani Quispe. Presente, estimado doctor, y buenas noches a todos los colegas. Gracias, doctor. Buenas noches. Miguel Coronel. Presente, doctor. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches. Samuel Cruz Quiñajo. Presente, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Laura Buenas Condori noches, doctor. Araceli. Laura Condori Luz Araceli. Francisco Manuel Huanca. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, doctor. Solís Llanos Guadalupe Nicole. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, doctora. Axel Jordi Escobar Cayoja. Presente, doctor. Muy buenas noches a todos. Buenas noches a todos también. Bueno, muchísimas gracias por la atención, distinguidos colegas. Samuel Cruz, sí, doctor, no se preocupe, está con lista. Muchísimas gracias por la atención, distinguidos colegas. Nos estaremos reencontrando en la próxima sesión del día martes. Que tengan muy buenas noches y un buen fin de semana. Buenas noches, Gracias, doctor. doctor. Buenas noches, colegas. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, colegas. Buenas noches, doctor. Que le vaya bien. Doctor.